Vale, buenos días. Vamos a seguir con la mesa siguiente, que se titula Necesidades específicas en el rendimiento de la mujer. Ya nos hemos adentrado en las diferencias de sesgo entre mujeres y hombres y ahora vamos a las particularidades del entrenamiento. Entonces, para esta mesa tenemos a 3 ponentes de máximo nivel. La primera de ellas era Cristina Blasco Lafarga, es profesora titular de la Universidad de Valencia en el Departamento de Educación Física y Deportiva, profesora, como sabéis, de la asignatura de Entrenamiento Deportivo Preparación Física, y durante su etapa deportiva practicó judo e incluso llegó a estar clasificada para los Juegos Olímpicos del 92, pero por varias lesiones pues no pudo participar. Avanzó y se hizo preparadora física, se convirtió en preparadora física y ha ayudado, entrenado, como queráis llamarle, a judocas de talla nacional e internacional. Muchas de las imágenes las podremos ver, que son muy bonitas. Y eso lo ha hecho durante más de 20 años a lo largo de su carrera. También durante cierto tiempo lo compaginó como preparadora física de bádminton y, bueno, sepáis que tiene muchas cosas por enseñar. En segundo lugar, tendremos a Carolina Domínguez Muñoz. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Su tesis se titula Influencia de las fases del ciclo menstrual en las variables cinéticas, cinemáticas y psicofisiológicas durante la carrera a pie a distintas intensidades, y fue dirigida por Alberto García Bataller y Juan del Campo Vecino. Actualmente es profesora investigadora con un grupo orientado hacia la investigación sobre la mujer en la Universidad Alfonso X el Sabio y ejerció como directora técnica y responsable del programa de tecnificación de la Federación Madrileña de Triatlón. Es deportista en activo en deportes como triatlón, ciclismo y carrera a pie. Y por último tendremos a Eva Ferrer Vidal Barraquer. Es especialista en medicina deportiva. Durante las temporadas del 2018 al 2022 ha sido médico del primer equipo de fútbol femenino del Fútbol Club Barcelona y médico de la Academia del Fútbol Femenino. Actualmente es especialista en salud deportiva femenina en el Barça Innovation Hub, médico de la Unidad de Medicina del Deporte Hospital Clínic Sant Joan de Déu y miembro del grupo de expertos en salud femenina de la UEFA. Son 3 ponentes, tenéis entre 15 o 20 minutos. Yo, cuando lleguéis 15, levantaré la mano y nada, todo vuestro. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a los alumnos y a las personas que sois de fuera. Siempre para mí estar como ponente en la facultad es un honor y compartiros algo que es experiencia personal más. Dar las gracias a la cátedra, a Maite, creo que está haciendo una labor excepcional, creo que estos temas son muy necesarios, y a Ana como vicedecana por apoyarlos. Bueno, pues Ana me ha presentado y como me quiere mucho ha dicho cosas bonitas, entonces yo soy feliz. De las conferencias de antes, pues creo que hay muchas cosas que me gustaría debatir con personas que son excepcionales. Como por ejemplo, ellas os han hablado mucho del sesgo. Yo preguntaría cuántos de los estudios que hemos visto se han hecho con mujeres de élite. Porque los hombres sois en general, por trayectoria, sois muchos más los que os dedicáis al deporte, la pirámide empieza mucho más ancha y por lo tanto los estudios que se hacen con el nivel medio o alto es gente habitualmente muy buena en lo físico. Nos falta a las chicas un poquito de recorrido en ser tan buenas. Y mi experiencia os diría que, evidentemente, con todas las diferencias de las que se han hablado, que son muchas y muy importantes, y ahora trataremos de recoger alguna, en la élite las cosas cambian un poco, porque mis chicas, y tenéis ahí la foto de Marta, 78 kilos de mujer, todo potencia y corazón, y hablaré mucho del afecto hoy, y seguramente llevaré la charla hacia sitios que están menos relacionados con lo que hablo en clase, pero creo que es lo que quería transmitiros hoy. En muchas cosas somos muy especiales, pero, por ejemplo, mis chicas levantaban el 120% de su peso corporal. Estarían muy por debajo de lo que dice la literatura, o sea, muy por encima de lo que dice la literatura que deben hacer, pero por eso eran la élite, ¿vale? Es muy importante que entendáis que os voy a hablar de mujeres fuera de casa, de mujeres que lo han dado todo en su vida y de la élite. Y eso es muy particular porque las hace muy especiales. Lo primero que quiero decir es un deporte de lucha, en clase os cuento, un deporte episódico. Cuando un deporte es episódico, acordaros que significa que entrena reproduciendo pequeñas partículas de la competición, es decir, de aquello que se espera que va a suceder. Y además los entrenadores tenemos que hacerlo dentro de lo que se llama el peor escenario posible. Es decir, para ser un campeón
hay que ser capaz de reproducir aquello que será muy duro. Las judokas, estas chicas que vais a conocer en las fotos, que han llegado a la élite, con toda la fiesta emocional que habéis visto, motivada por todos los cambios en los ciclos hormonales que habéis visto excepcionalmente presentadas en las diapositivas anteriores, han tenido que, muchos días de su vida, reproducir situaciones de estrés de aquello de lo que se supone que va a pasar en el peor momento posible de su vida. En un deporte de adversario no tenemos en medio la red, como en otros deportes. En el judo el contacto es directo, el compañero está encima de ti, su cuerpo y el tuyo se funden. Eso significa que dejas de pensar que eres un solo cuerpo, empiezas a sentir como dos. El que ha hecho judo lo entendería, es una cosa muy particular. Cualquier acción es a la vez ataque y defensa. No hay una sola forma de ganar un combate, hay infinidad de formas, se gana por resistencia, se gana por ser la más explosiva, es continuamente incertidumbre. En las mujeres que somos una motosierra o como queráis decir, o una noria emocional, esto es, mi experiencia os dice, bastante más complicado de llevar que en el caso de los chicos. Hablamos de un deporte de lucha muy técnico-táctico y muy condicional. Estas chicas tenían que ser excepcionales en todas sus vertientes, sobre todo en la condicional. Cuando la diferencia marca, o sea, cuando hay cualquier mínima diferencia va a tener repercusiones muy importantes, evidentemente hay que competir por peso. Si fuéramos diferentes, el resultado sería obvio, entonces intentamos parecernos lo más posible para que no se noten esas diferencias. Eso significa que van a pasarse muchas horas de su vida reproduciendo escenarios muy duros con hambre y con deshidratación. Y no debería ser así. Pero es un deporte de lucha en el que si te haces más, subes de peso, pues pasas a la categoría superior. Entonces empiezas a asimilar una serie de cosas que se van quedando y que hacen que las situaciones de competición sean todavía más duras. Y además, en ese contexto del contacto, pues las lesiones existen y las mujeres también tenemos en algunos casos, como veremos muy rápido, alguna tendencia mayor a la lesión. Por lo tanto, estamos ante lo que en sí ya sería para todos un proceso altamente complejo, dinámico, con comportamientos no lineales, es decir, no esperados, ¿sí? Y os diría que altamente exigente en lo fisiológico, y vuelvo a la palabra, y en lo emocional. Y luego veremos que lo fisiológico y lo emocional están mucho más relacionados de lo que parece. Por lo tanto, me gustaría hablaros del sistema deportivo femenino que existe, que es totalmente diferente al sistema deportivo de los hombres, que conviven, casi nunca entrenamos solo chicas o solo chicos. Tenéis ahí algunas fotos de experiencias personales como entrenadora y de experiencias personales como deportista. Como os ha dicho Ana, pues como deportista tuve la suerte de vivir todo lo que después he intentado organizar en mis chicas, incluidas las lesiones, incluidas el hambre, incluidas muchas cosas que son de las malas, pero que configuran pues una trayectoria vital muy chula. Comentaros simple y llanamente que casi todas estas chicas a las que vamos a entrenar en la élite, y algunas de vosotras vais a sentir identificadas porque sois gente de educación física y habéis hecho una trayectoria parecida, vais a haber tenido un entrenador, casi siempre hombre, cerca. Estoy hablando de hace unos años. Hoy hay entrenadoras cerca. Antes había entrenadores cerca, muy buenos, que os han sentido vuestros padres o peor, vuestras parejas, que os han arropado, os han dado mucho cariño por experiencia de que ellos querían ser campeones o a veces por cariño personal más allá de lo que significa el deporte y os han entrenado y han puesto mucho corazón en vosotras. Entonces os habéis convertido en verdaderas personas excepcionales en lo técnico-táctico, os habéis asumido que el éxito y la competición es vuestra vida y os vais a ir de casa. Y os vais a ir de casa porque una cosa de los deportes episódicos, y por eso he empezado por ahí, es que te suben los rivales. Si no entrenas con gente muy buena, tú no mejoras. Por lo tanto, un club pequeño no te puede atender y casi siempre te acabas yendo a un sitio donde se han juntado muchas mujeres y muchos hombres como tú para hacer esos episodios que vas a poder reproducir y te van a llevar a la élite. Eso significa que vas a romper con todo tu entorno, en lo emocional, en lo académico, evidentemente en lo laboral, y tu cabeza es una especie de proceso de búsqueda del éxito, de búsqueda de no sabes qué, porque tú ya has roto con todo lo que te ataba y vas de camino a algún sitio. Y eso genera mucha soledad. Y en el caso de las mujeres esto lo llevamos mal, con lo cual intentamos buscar el apoyo cercano. Y entonces nuestra red de entrenamiento necesita ser mucho más cuidadosa y más afectiva que necesitáis los chicos. Lo ha explicado fenomenal Ana, o Rocío creo que ha sido, no, Ana Belén. Bueno,
o Nuria, la diapositiva de las subidas y bajadas en el día, estos ciclos de la testosterona. Se reduce, solemos decir, los chicos sois más simples, para entrenar sois mucho más fáciles, las chicas es un poco un guirigay, pero hay que vivir con esto, somos un guirigay, hasta el punto de que incluso como entrenadoras, y por eso he puesto esta frase, es mucho más fácil colaborar con los chicos a veces en lo profesional que con nosotras mismas, porque somos complicadas, somos complejas, no es la palabra complicada, somos complejas. Pero ese no es el tema hoy. Este es el tema. El tema es, en este entorno, aquí tenéis 4 deportistas olímpicas, no todas han estado conmigo en el momento de la Olimpiada, pero a todas las he entrenado en algún momento de su vida. Y esto es lo que es el sistema deportivo, comportamiento no lineal. Y a mí me gusta explicar en clase, por eso a veces hablo mucho más del alrededor que del ejercicio en sí, que se están produciendo continuamente bucles que cambian todo. Esto es un sistema, fijaros sus características. Es muy sensible, de un día a otro cambia, es imprevisible, hay un nivel de incertidumbre muy alto. Qué mal llevamos las chicas la incertidumbre. Antes os han explicado que somos diferentes en la fisiología y en la antropología de base. Nosotras necesitamos saber que las cosas van bien, nosotras necesitamos saber que vamos en la dirección correcta, nosotras necesitamos saber. Y vosotros, experiencia, hay chicos femeninos, O sea, precisamente porque existe el ser femenino, yo siempre digo que yo he entrenado chicos femeninos y no me refería a que fueran menos fuertes, los judocas no son no fuertes, me refería a forma de ser, ¿vale? Entonces, claro, hay cosas que llevamos muy mal. Y además, fijaros, entre nosotras, os he dicho antes lo de los episódicos y vuelvo a lo importante. Fijaros, Ana Carrascosa y Vanessa Arenas, tenéis aquí 2 extremos, no sé si veis mi cursor, bueno, no importa. La chica de allí, Ana Carrascosa, valenciana, Vanessa de Madrid, las 2 han ido a la Olimpiada, medallas del mundo, de Europa, de las mejores judocas que ha tenido España, 48 y 52 kilos, totalmente diferentes entre sí. Qué difícil fue hacer que Vanessa y Ana se levantaran todos los días y aceptaran todos los días que se necesitaban para entrenar y competir. No se pueden explicar el éxito de una sin la otra. Esto es un deporte episódico. Y estas cosas son las que el entrenador, la entrenadora, necesita saber manejar. El entrenador, os he puesto aquí abajo, es alguien que ajusta engranajes. Y muy importante hacérselo consciente al deportista. Mis deportistas debían saber que estaban ahí porque querían. Y profesionalizar sus relaciones. Las chicas queremos afecto. Y tendemos a contarle la vida al de al lado. Y cuando ya llevamos mucho rato que sabe nuestra vida, de repente nos enfadamos y es muy importante porque me he enfadado con alguien muy importante para mí. Y bueno, pero no pasa nada, es tu compañera de entrenamiento. Te enfadas, ya se te pasará. Pero es tu compañera de entrenamiento, os necesitáis. Y esas cosas parece que no, pero configuran el éxito. Y lo que os decía, me pasó. Yo no estoy diciendo que haya entrenado solo chicas. Mis chicas estaban en este contexto. Pero tuve la suerte de haber empezado a entrenar con Miriam Blasco, entrenadora chica olímpica, y luego de entrenar con Javier, mi compañero hombre. Y Javi hizo un perfecto escenario femenino. Las buenas en el tatami, estoy hablando del año 2002, 2004, las buenas en el tatami éramos las chicas, ¿sí? La clase era listas, preparadas. No decíamos listos, preparados. Y estos chavalotes que veis ahí, que eran unos toros y que algunos de ellos también eran campeones de España y medallas internacionales, vivieron con el preparadas. Y no pasaba nada por ayudarlos a ellos. Eso en el año 2010 era muy difícil. Y eso es lo que ha hecho que Alicante y Valencia tengan este judo espectacular, la comprensión de este proceso, más allá de lo que hacíamos en pesas. Voy a intentar centrarme, esto sabéis el modelo de las estructuras, de cómo todas configuran el proceso de entrenamiento. Ahí tendríamos gráficos de Seirulo, de Tarrago, de gente muy importante en el mundo del entrenamiento. Marcaré mucho la socioafectiva y voy a relacionar fisiología con los afectos, ¿vale? Y lo voy a hacer desde una palabra clásica en el mundo del entrenamiento. Y ya habéis oído hablar antes, la testosterona. Lo primero, las chicas hacemos testosterona, valores mucho más bajos, hablamos de 14 frente a 1 y algo, pero las chicas hacemos testosterona y en estos deportes de lucha los niveles de testosterona de las chicas son muy altos en comparación de las chicas que no realizan estos deportes de lucha y de fuerza, ¿vale? Como os han explicado, eso nos hace menos dependientes de la fuerza explosiva. Y os lo han explicado muy bien. Fijaros que yo no había hablado con la ESO anterior. Eso nos da una mayor capacidad frente a la fatiga. Precisamente porque cada acción es un poco menos explosiva, precisamente por eso después podemos, comillas, recuperar un poquito mejor. Cuidado con lo que va a suponer esto para estas chicas, que lo quieren dar todo, que emocionalmente están volcadas, que no pueden comer a veces como deben, que están en una condición de sufrimiento, a veces, porque van a seguir entrenando aunque estén cansadas. Cuidado con las chicas, que es mucho mayor el riesgo de rotura y de lesión
porque están mucho más comprometidas con los chicos que precisamente cuando cae vuestra testosterona necesitáis descansar. Y es así, y los chicos lo sabéis, ya no estoy explosivo, voy a descansar. La chica no siente eso y sigue entrenando, ¿vale? Podría contaros mil cosas. Me voy a parar en otra cosa sobre la testosterona, el cuerpo. Cuando nosotros hacemos judo, estos deportes de lucha, estoy hablando del ciclo vital, ¿vale? Comprendido entre los 6 y 7 años, evidentemente ahí no cuenta. Toda la adolescencia, todo el cambio hormonal y todo el pico de todo lo que queráis va a estar comprendido en estas edades entre los 12 y los 34, 36 años que puede estar compitiendo una mujer. Aceptar el cuerpo que es ideal para competir, pero no es el que la sociedad valora. Aprender a querer tu testosterona como parte importante de tu forma de ser. Hoy se lleva algo el cuerpo de la mujer fortalecido. En aquella época teníamos que buscar referentes. La orientación sexual se define en ese contexto. Todo ese periodo implica la decisión sobre la orientación sexual de la mujer. Que en estos contextos de mujeres con niveles de testosterona altos, ahí tenemos como en todos lados de todo, pero va a manifestarse claramente la homosexualidad, la heterosexualidad. Las chicas en todo ese proceso tienen que decidir y vivir su proceso. Y tú eres el entrenador, en este caso la entrenadora, de toda esta gente en la que no tienes que influir, a la que tienes que entender y a la que tienes que acompañar. Intentaré ir muy rápido y me pararé un segundo en esto y luego a lo que me dé tiempo, Ana, porque si me quieres reñir me dices, ya sabéis a los que doy clase que me emociono. Tenemos peor gestión del estrés. Y esto, dicho así, pues parece que sea, pues sí, no, me encantó porque ahora me dedico a la gente mayor. Fijaros este estudio, ¿vale? Que claramente explica que las chicas, aquí tenéis localizada la amígdala, no sé si lo veis, como no tengo señal, la amígdala, que es donde se inicia el fenómeno de la excitación en la lucha por la supervivencia, las mujeres lo tenemos mucho más alto. Y eso implica que esta respuesta exagerada va a desarrollar una respuesta adrenérgica mayor. ¿Sí? El sistema nervioso va a subir, este estrés se gestiona peor, cuando encima está mantenido eso va a afectar al sistema inmune, las chicas vamos a tener mayores problemas inmunológicos y otra vez esa caída en el rendimiento, que como no vamos a dejar de entrenar porque mi preparador, mi pareja, mi vida entera está alrededor, mi afecto, yo no he dicho mi éxito, no he dicho mi medalla olímpica, he dicho mi vida entera está alrededor de ese proceso, voy a tener problemas de salud si no me cuidan y me lo explican y me dicen que tienes que parar y me ayudan a entender el proceso de entrenamiento. Y entonces os vuelvo a decir, eso es lo que hace la entrenadora, acompañar, explicar, hacer conscientes. Un deportista no gana porque entrena un día bien, gana porque entrena 20 años, 10 años bien. Esto es muy importante. Resumo déficits, anemia, altos niveles metabólicos que van a llegar a estar muy bajita de muchas cosas. Otra vez la fisiología unida a lo emocional, bajada de la serotonina, bajada de la dopamina, esa tendencia femenina por todo este estrés mal gestionado a la, comillas, depresión, es decir, a percibir las cosas como más agresivas. Lo tengo todavía, ¿eh? Yo muchas veces tengo que pedir disculpas porque reacciono como una lucha. A veces me pasa que ¡bum!, se me sale No, es una forma de ser femenina. Cuando entrenas a mucha gente dices, vale, esto no pasa nada, es así, ¿vale? Os he puesto algunas de las cosas que he manejado en esa vida. Supongo que con la doctora Ferrer podréis hablar mucho más de esto. Pero nosotros era importantísimo el entrenamiento femenino, el hierro, la vitamina B, todo el grupo. Para mí fue muy bien el DHA. Hablo siempre de construcción neural, de mantener los estados anímicos, de poder hacer la contracción muscular máxima. A nivel energético, precisamente por ese peor uso energético, gastábamos glutamina, aminoácidos ramificados y la cafeína, ¿vale? En la época en la que yo me movía no utilizábamos creatina. En aquella época había un sesgo de género muy grande en la suplementación y no sabíamos, porque no habían estudios sobre chicas y creatina, y por tanto mis deportistas no tomaron creatina. Chicas, todos mis chicos tomaron creatina, y era yo. Y además leía y sabía, se supone. Y bueno, pues fue una decisión con un sesgo de género importante, pero fue la que tomé, ¿vale? Bueno, deciros que las chicas de judo tenemos muy buen core, claro, es un deporte de lucha. Y aún así, fijaros, había que darle mucha importancia a los otros cores, ¿vale? A la rodilla, al tobillo, porque, voy a lanzar aquí todo esto, teníamos algunos factores importantes como una mayor relaxina, no está muy clara, pero parece ser que sí que está relacionada con la fase ovárica, con la progesterona,
teníamos mayor prevalencia de operaciones. Yo llevo 6 operaciones de rodilla, yo digo, soy una mujer judoka al uso, con todas las lesiones propias de las mujeres de la época. Entrenábamos mal, no sabíamos estas cosas y yo solamente deciros que creo que no solamente hay que cuidar la rodilla, hay que cuidar también cadera y tobillo, que son las culpables muchas veces de estas lesiones. No solo estar fuerte de core, porque ya os digo que la judoka es más core imposible. Vale, evidentemente, en nuestro caso, las manos y los dedos. Le voy a pedir a Ana 2 minutos y he pedido permiso a la persona de la que voy a hablaros, ¿vale? Leire es quinta olímpica, es mi experiencia personal más bonita, más dura. En el 2003 me llamaron, para 2004 inicios, para ayudar a Leire Iglesias. Me lo dijeron así, ¿vale? Leire competía en 70 kilos, en ese momento pesaba 80 y algo y se iba a dejar el judo. Intuíamos que había muchos problemas. Su entrenador intuía que había muchos problemas, pero no lo sabía, ¿vale? Vale. Cuando empezamos a entrenar, no tengo tiempo de contaros todo esto, todos los problemas estaban. Trastornos alimenticios. Cuando un deportista o una deportista de la calidad de Leire te dice, para mí el suicidio es una salida. Cuando una persona, he pedido permiso para decir estas cosas, cuando una persona está tirada, el peso habla mucho de nuestra salud mental. Si estamos estables en el peso, estamos bien. Si empezamos a subir y bajar, no estamos bien. Ayudar a esa persona a que llamar a sus padres, tomar decisiones que nadie te ayuda, no alarmar, pero a la vez trabajar sola, porque yo tampoco podía en ese momento decir algunas cosas, buscar rápidamente apoyo médico. Tuve la suerte de coincidir con el doctor Villegas, que me ayudó mucho. Que Leire perdiera 10-12 kilos, que Leire se reencontrara consigo misma, que Leire asumiera que algunos de sus trastornos la iban a acompañar un tiempo hasta que pudiéramos regularlos, que Leire se enamorara del judo. Yo cogí a Leire con 3 años de fisioterapia, es decir, 3 veces en primero, no sé si era el tercer o cuarto año ya, y todos estos kilos de más y todos estos problemas. Leire terminó fisioterapia, hizo enfermería, fue quinta olímpica. Es muy difícil explicaros cómo es Leire, 100% una buenísima persona. Todo el mundo habla de su sentido del humor. Era un sentido del humor capaz de hacer reír a los demás y estar todo el rato llorando, en cuanto dejaba de hacer reír a los demás. Esa era la forma de ser de Leire, con una necesidad de afecto bestial, muy lejos de su casa, y me ha dado permiso para deciros que no es una cuestión solo de levantar peso, no es solo una cuestión de comer bien, es una cuestión de todo. Pero yo quería, y un poco le pedí permiso a Ana para hablar de otras cosas que están en el entrenamiento, pero que no son solo cómo se entrena. Así que sí, somos diferentes, ni mejores ni peores, somos muy diferentes. Y yo animo a todos los chicos que vayáis a trabajar con chicas a que las miréis con ojos de diferencia. Tengo dudas si algunos de los datos que se han visto son realmente por esas diferencias o porque no hemos investigado en las mejores. Mi experiencia es que no hay tantas diferencias en lo físico y muchas en lo emocional. Y eso es lo que quería contaros hoy y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, por todo el trabajo que hay aquí detrás. Y para mí una súper envidia que exista esto en una universidad. Ya me gustaría en la mía que se abriera una cátedra de la mujer y que nos dejaran hacer eventos, jornadas, insistir en que esto es importante, que hay que tenerlo en cuenta y que no solo es importante en el deporte, en el rendimiento y en el entrenamiento, sino también en la salud. Bueno, yo os voy a contar como entrenadora mi experiencia, lo que he vivido y a día de hoy pues como docente, que es una de las jornadas en las que he visto más alumnos, que es maravilloso, o sea, me encanta que estéis aquí porque vosotros sois el futuro, nosotras ya vamos cumpliendo años, ¿no? Entonces cuando nos retiremos, ¿no? Vosotros sois los que tenéis que aplicar todas estas cosas y que las tengáis en cuenta para vuestros futuros deportistas, alumnos, etc. etc.
Bueno, yo vengo del mundo del triatlón, bueno, de deportes sobre todo de resistencia y deportes individuales. ¿Sí? ¿Ahí? Fenomenal. ¿Ahora se escucha mejor? Perfecto. Yo he estado durante muchos años trabajando en un centro de tecnificación. En este caso el grupo era mixto, con chicos y chicas, pero detectamos un problema bastante serio que se da a día de hoy y se sigue dando, y es que estas chicas deportistas que querían tener su hueco para seguir mejorando, no lo tenían. O sea, no existía y no existe a día de hoy un lugar donde ellas pudieran seguir mejorando, porque siempre se encontraban en los clubes con su homólogo chico, pero al final se sentían desplazadas y no tenían su lugar para poder ser vistas con sus necesidades, todo lo que hemos estado hablando a nivel fisiológico, a nivel emocional, y eso hacía que de alguna manera cuando llegaban más o menos pues a los 17, 18, sí, pubertad, bueno, pasada esa pubertad, se retiraran, ¿vale? Y dejaran de competir. Y chicas muy buenas, o sea, que estaban compitiendo a un nivel muy alto, a nivel nacional, incluso habían sido seleccionadas para campeonatos de Europa, mundiales, etc. Y veíamos que se iban, que decidían elegir, en este caso, otra opción, como era, dejo de entrenar, porque aquí no encuentro mi hueco y bueno, pues le dedico más horas a estudiar, que evidentemente es súper importante y es una de las cosas principales porque por desgracia el deporte, ¿no? Muchos deportes no dan el suficiente dinero. Pero que esa elección fuera porque no tenían la atención suficiente y sobre todo ya no la atención, sino que los profesionales que las guiaban no estaban suficientemente formados. O sea, de todo esto de que estamos hablando no lo aplicaban. Y esa es una de las problemáticas que hay a día de hoy. Hay mucha información, ¿vale? Ya se sabe que existe una determinada afectación que también os hablaré, yo sobre todo me dedico a ciclo menstrual, pero no se aplica y a día de hoy tampoco se sigue aplicando. Otra problemática que existe, pues a día de hoy tú vas al CAR, en este caso, bueno, yo soy de Madrid, vas al CAR de Madrid. Como os he comentado, yo estoy vinculada más a deportes de resistencia, atletismo, triatlón, y muchas chicas llevan años, por ejemplo, sin tener, o sea, les ha desaparecido su ciclo menstrual y nadie se entera. O sea, su entrenador, entrenadora, bueno, vamos a generalizar, entrenador, no sabe en qué momento ese ciclo menstrual desapareció y con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, que eso a día de hoy siga ocurriendo en un centro de alto rendimiento da absoluto pavor y no debería de ocurrir con toda la información que tenemos. ¿Eso qué significa? Pues como he comentado antes, que no se aplica. Está la información, pero nadie la aplica. ¿Por qué? Pues yo tengo a muchos compañeros entrenadores que en sus grupos de entrenamiento deciden no meter a chicas porque les resulta más complicado o tienen que tener en cuenta más variables en el día a día. O tienen que prestar, hemos estado hablando de emociones, tienen que prestar mucha más atención a esas deportistas. Entonces, su decisión es no incluir a chicas o a un número alto de chicas en sus grupos de entrenamiento. Por lo tanto, no nos dan ese espacio que necesitamos y, por lo tanto, el desarrollo para llegar a la alta competición. Como decían compañeras anteriores, a día de hoy se ha igualado, ¿no?, la participación en los Juegos Olímpicos. Pero aunque se haya igualado esa participación en los Juegos Olímpicos, no significa que se haya igualado la calidad del entrenamiento entre hombres y mujeres, porque la calidad del entrenamiento no es la misma, porque muchas de estas cosas que hoy estamos contando ni se aplican ni se tienen en cuenta.
Nosotros tenemos un grupo de investigación en la Universidad Alfonso X el Sabio que nos dedicamos o nos han dejado el espacio para investigar sobre mujer. Ahora en nuestras investigaciones bueno, estamos viendo las diferentes afectaciones que tiene el ciclo menstrual en las diferentes fases y en este caso lo estamos abordando en el tema de la carrera a pie y estamos viendo también afectación fisiológica y biomecánica y emocional, incluso a nivel motor, ¿vale? A nivel de habilidad. Pues estamos viendo que evidentemente sí que hay afectaciones, tanto a nivel fisiológico, como a nivel biomecánico, como a nivel emocional, como a nivel coordinativo en muchas de esas fases. Evidentemente, el entrenamiento, como os han dicho, os deberían de haber dicho, es individualizado. Aquí también, ¿vale? Es decir, lo que la ciencia arroja es posible que en un determinado porcentaje de mujeres deportistas no se dé o se dé con una menor afectación, pero eso no significa que no haya diferencias, ¿vale? En este caso, en las diferentes fases del ciclo menstrual. A nivel fisiológico, se han detectado y se sabe y está publicado, yo lo llamo, bueno, ventanas, ¿no? Que existen diferentes ventanas que son más óptimas para desarrollar y aplicar diferentes tareas del entrenamiento. Se ha visto que las mujeres, a nivel del uso de carbohidratos, somos peores, ¿no? No sabemos gestionar tan bien ese efecto tampón, esa concentración tan elevada de lactato, ¿vale? Por eso esas diferencias tan grandes entre, esto es muy fácil de ver, si tú te vas a pruebas como un 1500, las mejores marcas entre hombres y mujeres están muy separadas. Si tú te vas a pruebas de maratón o si ya nos vamos a pruebas de ultradistancia, ¿vale? Por ejemplo, en montaña, casi en alguna prueba de ultradistancia, la mejor mujer casi gana al mejor hombre, ¿vale? Con esto ya está visto, o sea, ya no es que haya datos científicos, sino que es la realidad, que el entrenamiento se debe de aplicar de forma diferente, totalmente diferente, porque nosotras gestionamos mejor todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa oxidación de grasas, ¿sí? Vale, pues visto esto, también arrojamos algunos cuestionarios y vimos cuestionarios a mujeres amateur como a mujeres de alto nivel y vimos que sus entrenadores no tenían en cuenta o en el control del entrenamiento no tenían en cuenta este ciclo menstrual. Nosotros lo consideramos una variable más a nivel fisiológica que hay que controlar, ¿no? Como hablaba de estas chicas del CAR, que su entrenador no sabía cuándo había desaparecido ese ciclo menstrual ni las consecuencias que ello tenía, pues este control del entrenamiento debería también estar regido por ese ciclo menstrual, cómo varía, cómo ha cambiado a lo largo de los años, si necesita una atención determinada, si necesita ir al médico correspondiente como es a un ginecólogo. Esto vimos en este cuestionario que no se tenía en cuenta. Igual, ¿qué cosas no se tenían en cuenta? El trabajo, por ejemplo, de suelo pélvico no se programaba, o sea, no había ningún tipo de programación específica para este tipo de trabajo, que es un trabajo complementario, pero es un trabajo muy importante tanto para el rendimiento como para la salud, porque a nivel de rendimiento, si yo tengo una mujer deportista que tiene una incontinencia por esfuerzo, va a hacer que su rendimiento baje y a nivel de salud su calidad de vida va a empeorar. Pues ninguna deportista, su entrenador le programaba en el día a día alguna sesión relacionada con suelo pélvico y si lo realizaba era de forma independiente, no dirigida, porque a lo mejor esa deportista estaba un poco más informada, pero no se aplicaba nada en ese programa de entrenamiento. Otras cosas que también vimos, en el caso de mujeres que estaban embarazadas, dejaban de entrenar
¿vale? No seguían entrenando con el grupo de entrenamiento, el entrenamiento lo llevaban ellas de forma independiente o tenían que contratar a otro entrenador. O sea, no se las trataba, ¿no? De ayudar y de seguir con la misma rutina de entrenamiento para que después de ese parto volvieran a su rutina normal, ¿vale? De entrenamiento. Eso tampoco en este cuestionario se vio que no se trataba, que no se tenía en cuenta, ¿vale? Entonces, todo esto, este cuestionario estoy hablando de hace unos 3 años, o sea, relativamente hace poco, 3 o 4 años. Por lo tanto, a día de hoy, una de las grandes problemáticas que existe es que no se aplica, ¿vale? Que no se aplica nada de lo que ya se sabe y de lo que las necesidades específicas para que esa mujer deportista pueda llegar con éxito al alto rendimiento, si ella quiere y puede, y sobre todo para mantener su salud. Otro de los estudios que vimos, que era relevante para la salud y el rendimiento de la mujer, es que se está hablando mucho de entrenamiento de fuerza, pero, por ejemplo, no se ha hablado de entrenamiento de alta intensidad. Pues hablaban ya no tanto de mujeres de alto rendimiento, sino mujeres a nivel de salud que entrenaban por su bienestar. En los programas de entrenamiento vimos lo que ellas necesitaban por su salud era, y si tenían poco tiempo, no debería faltar ese famoso entrenamiento de fuerza, ¿vale? que todo el mundo sabemos, pero lo que tampoco debería de faltar es entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Es decir, ahora muchas de los aspectos, ¿no? que te dicen para mejorar la salud es ves a caminar por el campo, vale, pues para nosotras no es suficiente ese vete a caminar 2 horas, ¿vale? Porque como os he dicho, nosotras ya a nivel fisiológico tenemos muy desarrollada esa habilidad con la oxidación de grasas, ¿vale? Lo que necesitamos para nuestra mejora y para nuestra salud y para mantenernos en un buen estado de salud es ese entrenamiento de fuerza en esas programaciones, pero también esa programación de entrenamientos de alta intensidad. ¿Vale? Esas 2 cosas son las que vimos que no deberían de faltar en la programación de ninguna mujer. ¿Vale? En este caso, más relacionado con la salud, ¿sí? Y es lo que vimos que faltaba y que no se lleva a cabo y que no se aplica. ¿Bien? Bueno, pues dicho esto, yo creo que tenemos bastantes aspectos importantes a tener en cuenta y a aplicar, ¿vale? Que vuelvo a repetir que es lo que falta para dotarle a esa mujer deportista o a esa mujer que vela más por su salud de sus necesidades. ¿Bien? Os voy a arrojar así 4 cosas, ¿vale? Para poder crear una posible programación. Como he dicho antes, existe lo que se denomina la individualización, o sea que esto podría variar. Pero las cosas más importantes que vimos fueron las que he comentado antes. No pueden faltar entrenamiento de fuerza en esa programación, no puede faltar entrenamiento de alta intensidad y sobre todo tener en cuenta las diferentes, lo que a mí me gusta llamar ventanas en las que se favorecen mejor la aplicación de diferentes capacidades. Esas ventanas, ¿cuáles son las que nosotros hemos visto? Pues, por ejemplo, cuando se provoca el pico de estrógenos, bien, el desarrollo de la fuerza para esas mujeres, esa ventana, ellas van a absorber más todo ese tipo de entrenamientos, ¿vale? Sobre todo entrenamiento de fuerza con ese pico de estrógenos y entrenamiento de alta intensidad. Cuando se da el pico de progesterona, es mucho más beneficioso realizar actividades de baja intensidad, ¿vale? Y prolongadas en el tiempo. Nosotros ahí pondríamos esa ventana para poder asimilar mejor ese tipo de entrenamientos. En momentos donde la progesterona y el estrógeno están bajos, es decir, al final y al principio del ciclo, no significa que no debamos entrenar. Sí, debemos entrenar, pero
entrenamientos relacionados con una baja intensidad o aprovechar para entrenar toda la parte más complementaria. Esto no significa que a lo largo del ciclo no debamos entrenar fuerza, baja intensidad. Sí, se puede entrenar a lo largo del todo ciclo y no se puede, se debe entrenar a lo largo del todo ciclo. Simplemente significa que en esos momentos hay que dotar de mayor importancia o darle más carga o más dosis a estas capacidades. Cuando se produce ese pico de estrógenos, ese pico de progesterona, esa bajada de progesterona a estrógenos, ¿sí? Bueno, así ha sido muy resumido, ¿vale? Pero la conclusión es que existe una afectación a nivel fisiológico, biomecánico, como han hablado, emocional, y que hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y que hay que aplicarla. Y que a estas chicas deportistas que quieren llegar a ese alto rendimiento, les debemos de facilitar los espacios necesarios para que se puedan desarrollar, que a día de hoy, pues, por desgracia, todavía no los tienen. Y nada, os invito a todos, a estos futuras entrenadores, entrenadoras, que lo apliquéis, ¿vale? Que no solo os quedéis con formaros y con saber, sino que lo llevéis a cabo, que lo llevéis al campo, ¿vale? Que a día de hoy es lo que falta. Y pues muchas gracias. Vale, doncs, bon dia a tothom i moltes gràcies. Primer a la càtedra per haver-me convidat y a vosotras per ser-hi. Bueno, se ha hablado de sesgo de investigación, de sesgo en el... Vale. De sesgo en el mundo de la investigación, en el mundo del deporte. Y yo puedo deciros que yo en el mundo del deporte en el que me he movido los últimos años, es un mundo muy masculino, porque el fútbol es masculino. Pero deciros que el fútbol femenino, que no deberíamos separar entre fútbol femenino y masculino, porque es fútbol, ya, no llamamos judo femenino o masculino, no decimos atletismo femenino o masculino, pero decimos fútbol femenino y masculino, pero bueno, al final es darle al balón y meter gol, da igual quién lo haga. Es muy masculino, pero tengo que decir que yo no he tenido ningún problema en el mundo en el que trabajo. No hay mucha mujer, así que a las que hay os animo a que os metáis en ello porque realmente es un deporte muy chulo. Vibras mucho, pierdas o ganes, da igual. También es verdad que he estado en el mundo más élite y más top, también lo tengo que decir, pero os invito a las chicas a meteros en este mundo porque realmente vale la pena. Y bueno, se ha hablado mucho de ciclo menstrual, de deporte de élite. Yo os voy a dar un pequeño repaso. Me gustaría poder dar mucho más, pero no hay tiempo material. Pero sí que me voy a centrar en el mundo de la hormona, también es verdad, porque es una de las diferencias, de las grandes diferencias que tenemos, pero también hay otras y me gustaría que las vierais, ¿no? Titular que salió en el 22, ¿no? El 2022. En los europeos de Múnich, pues Asher Smith no pudo competir en condiciones porque tenía calambres por la menstruación, ¿vale? No sé si es que previamente nunca le había pasado, no sé si es que su entrenador o entrenadora nunca lo había tenido en cuenta, pero llegar aquí a los europeos y tener este problema, pues hombre, o es que no preguntas o no te comunicas, o es que nunca le había pasado, cosa que dudo que con la edad, ¿no? Pues las cosas pasan. Y una de las palabras que me gustaría que os llevarais, sobre todo, es comunicación, ¿eh? Porque tenemos muchísimos medios para estudiar, pero es que tenemos 3 cosas que son vitales y sin esas 3 cosas no vamos a ir a ningún lado, que son orejas, ojos y boca. Y si no habláis, no escucháis y no miráis, estáis muertos, porque podemos tener la genética, porque podemos tener las tiras de LH, porque tenemos la sangre, pero como no os habléis, estáis muertos. Y eso sí que es algo, y aquí Carolina lo ha comentado, es que una atleta quizá no tiene la regla. Bueno, pues que es que hay que preguntar. Es que estamos en el 2026 y no preguntamos. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos miedo a saber si un atleta tiene la regla o no? O sea, sin eso no vamos a ir a ningún lado. Y a partir de ahí, entonces, vamos a empezar a estudiar. Así que, por favor,
comunicación, hablaros, preguntar y mirar. En el rendimiento intervienen, es como un puzzle, ¿vale? Hay muchas piezas del puzzle para poder llegar al rendimiento. Podemos tener la fisiología, la anatomía, factores psicológicos, el sueño, la alimentación, bla, 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 y estudiamos muchísimas cosas. Y todas esas piezas tienen que encajar, porque a la que falla una, el pico de rendimiento quizá ya no está en el verde, está en el amarillo o está en el rojo. Y, por tanto, para poder saber esto, tenemos todo esto. Todo esto son datos que podemos tener. Hay diferencia del hombre y la mujer a nivel genético, epigenético, de proteómica, de metabolómica, anatomía patológica, anatomía, imagen clínica. Todo esto son datos que podemos obtener. Ahora tenemos los wearables, con todos los WHOOPs, los GPS. Toda esa información la vamos a meter. Y vosotros, si os acabáis dedicando al mundo de la élite, bueno, los wearables los utilizamos todos, o sea, todo el mundo lleva un Sunto, un Garmin, lo que sea en la muñeca, y lo utilizamos todos. Hemos hablado que si hay que tener los valores de los umbrales para poder entrenar y entrenar mejor, cierto, pero, insisto, preguntar, mirar, valorar. Lo primero que vemos, somos diferentes anatómicamente, o sea, es que solo que veáis a un atleta, a una deportista, una gran diferencia. Genubaro o genubalgo. Solo con eso ya sabéis por dónde tenéis que ir a la hora de entrenar en muchas ocasiones. Una de las lesiones más importantes que diferencian hombre y mujer, ¿cuál es? ¿Cuál es una de las lesiones que nos mantiene más apartados en el mundo del deporte y que tiene mucha más prevalencia en mujeres que en hombres? El cruzado. Anatómicamente, ¿qué gran diferencia tenemos entre unas y otras que nos predisponen a eso? Las rodillas. ¿Genubalgo o genubaro? ¿Hay que hacer la genética para eso? No. ¿Qué hay que hacer? Abrir los ojos y mirar. O sea, lo primero que tenéis que hacer. A partir de eso vamos a investigar y a conocer más. Y vamos a ir de lo pequeñito, que es esto, a lo más grande. ¿Vale? Genéticamente somos iguales en muchas cosas. Tenemos el mismo número de pares de cromosomas, tenemos 20.000 genes, pero hay entre un 1 y un 4% de diferencia entre hombre y mujer. ¿De acuerdo? Esa diferencia hace que tengamos predisposiciones para otras muchas cosas. Por ejemplo, hay un gen, un polimorfismo, que no entraré en mucho detalle, que las mujeres somos más positivos que los hombres. Y ese gen nos da una predisposición mayor a tener una lesión de cruzado. Por tanto, si cogemos anatomía y cogemos genética, bingo, tenemos mayor predisposición. ¿Podemos actuar a nivel genético? No. ¿Podemos actuar a nivel anatómico? Tampoco. ¿Qué podemos hacer? Proteger esa articulación. ¿Cómo la vamos a proteger? Entrenando y tener unos cuádriceps de toro, por ejemplo, y eso es vuestro trabajo, hacerlo. Los médicos no vamos a entrenar, os vamos a pedir a vosotros que nos ayudéis a reducir el riesgo de lesión de esa chica. Por tanto, tenéis que tener ese conocimiento para saber qué es lo que hay que hacer. Aparte de la genética, tenemos otro valor más, que puede ser la metabolómica. ¿Vale? La metabolómica son los metabolitos que nosotros producimos, en este caso lo valoramos en orina, para ver esa carga. Conocéis carga interna, carga externa, ¿vale? Pues la carga externa, ¿qué metabolitos producimos más las mujeres que los hombres? Y en este estudio que hicimos nosotros en el equipo de fútbol, valoramos que la vía del triptófano, por ejemplo, está más activa en las chicas que en los chicos, y eso nos puede ayudar a la hora de mejorar ese rendimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, factores de riesgo, factores que intervienen en el entrenamiento, debemos conocerlos. La anatomía la vemos. La fisiología no la vemos y la debemos estudiar. La genética no la vemos, la debemos estudiar. Pero todo ello nos ayuda a trabajar en el rendimiento. Así que si tenéis capacidad para estudiar y estáis en el laboratorio, meteros aquí, y si no, abrir los ojos, poner las orejas y comunicaros. Y nos vamos a la parte de fisiología, que aquí me voy a centrar un poquito más. Esto ya lo habéis visto. Lo habéis visto. Es el ciclo menstrual perfecto, pero me gustaría, no os lo voy a preguntar, pero que reflexionéis cuántas chicas de las que hay aquí
la regla la tienen cada 28 días. Dudo que eso sea la perfección. Lo normal, la mujer eumenorreica, es decir, de regla normal, puede estar entre 21 y 35 días. ¿Vale? ¿Cómo lo sabemos? Preguntando. Si no preguntamos, no podemos saberlo, si tienen o no tienen la regla. Y como veis, esa a mí me gusta llamar coreografía hormonal. Nosotras tenemos una coreografía que cada ciclo tenemos un baile de hormonas. Y esa coreografía, que tiene que ser fantástica, porque cuando te viene la regla por primera vez, dices, jolines, qué coñazo. Pero el día que se te va, dices, ostras, qué bien estaba yo con mis ciclos. ¿Vale? Por tanto, chicas, tener la regla no es tan malo. Ahora, tener patología asociada a la regla, vale. Entonces, eso ya es otra historia. Pero debemos tener el ciclo menstrual porque las hormonas intervienen en muchas cosas. Las hormonas no solo las tenemos para entrenar la fuerza en el momento en que interesa entrenar la fuerza. Es que las hormonas, por ejemplo, nos van a permitir tener unos huesos más fuertes. Si no tenemos una densidad mineral ósea elevada o normal, la fractura de estrés está aquí al ladito. ¿Y qué persona que se dedica a entrenar le apetece tener una fractura de estrés que le deje de lado? No. Por tanto, tener un ciclo menstrual con unas hormonas normales nos interesa mucho. Los estrógenos son anabólicos, nos ayudan a aumentar la concentración del colágeno, disminuyen la rigidez del tejido y además intervienen en el metabolismo óseo. Mientras que la progesterona hace todo lo contrario. Si nosotros sabemos qué hacen estas hormonas, podemos ver cómo nos van a ayudar en el rendimiento. Y en este caso, lesión y rendimiento van muy de la mano. Es decir, cuando nosotros sabemos si existe o no hormona, que eso lo hablaremos un poquito más hacia el final, podemos saber en qué momento entrenamos, pero también sabemos en qué momento puede existir un mayor riesgo de lesión. Y el riesgo de lesión puede ir de la mano de esa parada de rendimiento. Carolina ha hablado de poder tener un calendario de entrenamiento. Vale. Situaros. Un equipo de 24 jugadoras, que cada una es de su padre y de su madre, con sus ciclos, porque eso de que los ciclos a veces se unen o no, bueno, yo he visto de todo. Por tanto, ahí lo dejo, que si la luna, que si no la luna. Bueno, ahí ya lo dejo. Y le dices al míster, ¿sabes qué? Que tienes a 3 en fase folicular, a 4 en fase lútea, una que no tiene la regla y la otra está ovulando. Y me dice, sí, ya, pero dentro de 2 días jugamos la final de la Copa de la Reina. Así que, Eva, olvídate de las fases, que yo las necesito a todas bien. ¿Podemos entrenar igual? ¿Podemos entrenar igual o debemos entrenar igual en equipo cuando están todas en el campo? Tú no puedes decir al entrenador, mira, ahora vamos al campo a entrenar y vamos a entrenar los penaltis, los fueras de juego, vamos a hacer conservaciones y le dices, este grupo no, ahí van todas, pero hay una fase, que es la fase de entrenamiento individual, que eso sí que podemos individualizarlo. ¿Vale? Otra cosa es que dentro del equipo se permita hacer eso, pero por tanto debemos saber cuándo podemos entrenar y cuándo no. ¿Vale? ¿No se queda eso? ¿Nada? Vale. Vale. Por tanto, volviendo a las hormonas, podemos entrenar, sí, hacerlo individual también, pero debemos también tener en cuenta que hay momentos del ciclo que pueden ser de mayor riesgo o de menor riesgo en función del momento en el que se encuentre la atleta en este caso. Entonces, hablando de esto, de si el ciclo menstrual tiene alguna relación con el rendimiento o no, hemos hablado de la cantidad de estudios que hay, si hay pocas o hay muchas. Yo os diré que cada vez hay más, gracias a Dios cada vez hay más, pero ojo con la calidad de las publicaciones que encontramos. O sea, no todo es de alta calidad científica. ¿Vale? Y por tanto, cuando nos vamos a buscar en la literatura si hay cosas que son interesantes o no, debemos saber qué tipo de estudios tenemos delante o no. Y aquí voy a hacer un paréntesis y es algo que me interesa mucho que tengáis en cuenta. Cuando hablamos de estudios de ciclo menstrual, por favor, buscar en la metodología y mirar si hay muestras o es solo con calendario.
Porque cuando un estudio está hecho y basado solo con el calendario del ciclo menstrual, la única cosa que vais a saber es en el momento que se menstrua. Pero no tenéis ni idea si esas hormonas existen o no, si hay esa coreografía hormonal. Y por tanto, no podéis saber en qué momento podemos entrenar o no, porque no sabemos si esa hormona existe. En este estudio lo que nos decían es pues eso, que existen patrones individuales, pero que todavía no hay la suficiente calidad para poder decir si se puede entrenar de una manera individual o no en el momento del ciclo menstrual. Pero una de las cosas que más me interesa, y que eso sí que lo hemos aplicado y que lo hacemos con el alto rendimiento, es qué percepción tiene la atleta que le afecta en el momento del ciclo menstrual en su entrenamiento y en el rendimiento. Porque hablamos de que la hormona está o no está, pero cómo le afecta al atleta el momento del ciclo menstrual. ¿Y cómo lo podemos saber? Volvemos, simplemente preguntando y preguntar y decirle, ¿estás bien? ¿No estás bien? ¿Puedes? ¿No puedes? Porque hay momentos, hay días que te dirá, es que no puedo con mi alma. Y no es una excusa, no es una excusa. ¿Y por qué no es una excusa? Porque tenemos esto, porque los estudios lo que nos dicen es que los estrógenos, la progesterona, la testosterona intervienen, por ejemplo, en la laxitud articular, que es lo que se estaba explicando además del tema del cruzado, pero que también intervienen en el síndrome premenstrual. Y el síndrome premenstrual hay atletas que lo tienen y hay atletas que no. Y si tienen un síndrome premenstrual, ojo cómo os van a rendir. Porque en ese momento igual no pueden tener el mismo rendimiento que tenían en otro momento de la fase del ciclo menstrual. Y eso existe. Y como veis ahí, los síntomas del síndrome premenstrual pueden afectar, ¿de acuerdo?, al aumento de riesgo de lesión. Pero esto pasa cuando tenemos la regla. Pero es que Carolina lo ha comentado. O sea, esto, no tengo la regla y qué bien, qué divertido es no tener la regla, porque no me tengo que preocupar ni de llevarme los tampones, ni de llevarme las compresas, ni de ponerme una copa. No, no, no. Es que no tener la regla es patológico. No menstruar es patológico. No tener mis ciclos es patológico. Hay atletas que están toda su vida deportiva sin regla. Y cuando después son personas, mujeres no deportistas, tienen osteoporosis, tienen problemas de fertilidad y eso es su salud. Pero esa asociación a no regla no hace falta que sea después del deporte. Eso sí que me gustaría. Yo os voy a pedir que levantéis la mano. ¿Cuántos sabéis lo que es el síndrome REDS? Relative Energy Deficiency in Sport, o de la deficiencia energética en el deporte. ¿Quién lo sabe? Por favor, levantar la mano. ¿No tenéis ni idea de lo que es? Vale, pues tenéis una asignatura importante. Vale, quedaros con este acrónimo, quedaros con él, porque afecta a la salud y al rendimiento, y no es un tema solo de los médicos. Eso sois vosotros los primeros que lo vais a ver. Y no es un TCA, no es un trastorno de conducta alimentaria. Es cuando una deportista, y digo una porque el 90% de publicaciones son femeninas y no son masculinas en este caso. Hay deportes en los que te diría que el 90% es masculino, como es el ciclismo, pero fuera del ciclismo casi todo es femenino. Se trata de la ingesta menor al gasto que produzco cuando yo entreno. Pero es que cuando entreno, no solo entreno, tengo mi vida diaria. Voy a estudiar o trabajo, tengo mi consumo del metabolismo basal y cuando me pasa eso y como menos, porque del aire no vivo, solo vivo de lo que como. Cuando como menos de lo que yo gasto, mi cuerpo entra en déficit. Es un déficit energético que, como veis, da muchísimas afectaciones a nivel de salud. Cristina hablaba de la parte de las infecciones, es cierto, podemos tener una baja inmunidad en este momento, pero es que además tenemos toda una serie de patologías asociadas. Pero es que no es solo de salud, y por eso digo que aquí vais implicados vosotros. Hay todo un círculo asociado al rendimiento, y ese rendimiento es desde no poder trabajar a nivel de fuerza hasta bajar mi marca, hasta no poder recuperarme adecuadamente.
La solución, en principio, es muy fácil. Solo tengo que comer más. No es tan fácil, porque se implican otras muchas cosas. Pero lo que sí se debe hacer es diagnosticarlo lo más rápido posible. Y eso vosotros tenéis mucho que ver. Porque eso, insisto, es volver a mirar y a preguntar. ¿Por qué? Porque puedo tener una factura de estrés. Por ejemplo, a mí me han venido deportistas que han ido 3 veces al trauma con fracturas de estrés. Y venga a solucionar la fractura de estrés. Y venga, y ahora plantillas, y ahora la bota, y ahora... Y es que no comía bien. No comía bien. Simple y llanamente. Y una vez hemos recuperado, ya no ha habido más fracturas de estrés. No quiere decir que todo el mundo que tenga fracturas de estrés tenga esto, ¿eh? Pero, ojo, o falta de rendimiento, o problemas de recuperación. Así que tenéis que abrir mucho los ojos porque una cosa va al lado de la otra y el rendimiento, en este caso, este síndrome es muy femenino. Así que como resumen, os diría que no se trata solo de adaptar, sino que tenemos que entendernos, que la genética, la metabolómica, la parte fenotípica nos puede ayudar, pero que evidentemente tenemos que hacerlo de manera conjunta y que al final el estado de salud óptimo y el rendimiento tienen que ir de la mano. Y el futuro al final es trabajarlo juntamente, todo conjuntamente. Y antes de acabar, os voy a poner un vídeo, no sé si alguno lo habéis visto o no. Quiero que os fijéis en los detalles de este vídeo. Vale. Pues eso, que nosotras también marcamos goles. Gracias.